tal? Pues bienvenidos a este nuevo espacio, Café con Movies, y pues me da mucho gusto estar aquí con Edgar Bernal de Grupo Psicología Integral ABC. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Hola, hola Rodrigo, buenas tardes. Pues bastante bien. Aquí emocionado también con esta nueva propuesta, ¿no? Esperando que sea del agrado de muchas personas y que, bueno, esperemos interactúen, ¿no? Porque al final del día también es parte de este proyecto que las personas puedan interactuar y pues bienvenidas, ¿no? Así es, pues bueno, pues un gusto, pues como ya hemos platicado y como habrán visto por ahí en algunos previos que hemos podido compartir, la idea de este espacio es pues que podemos hablar con toda la tranquilidad del mundo de películas, ¿no? O lo que esté apareciendo. Ahorita de momento vamos a hablar de esta película de una batalla tras otra que ha sido muy polémica, pero también ha sido pues muy bien recibida porque estamos en la temporada de premios, ¿no? Donde están apareciendo los nominados a mejores películas en diferentes lugares, y es una de las películas que más ha causado sensación y ha ganado pues ya premio mejor película en algunos certámenes. Y creo que nos atañen muchas cosas porque no es solamente una película de Hollywood, que pues sí es una típica película de Hollywood, pero tiene muchos temas, ¿no? Que hacen referencia a lo latino, hacia lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué te parece, Edgar, si vemos el tráiler, ¿no? Que son unos segunditos, y bueno, para que si alguien no la ha visto, pues ya con esto se dé una idea de qué trata esta película, o a lo mejor si la han visto y no recuerdan el título, ¿no? Entonces Vale. vamos a poner por acá el tráiler y ahora lo platicamos. What I'm doing here is I'm creating a closed circuit. Very important to keep your cap shunted like this so you don't accidentally detonate your charge. Don't stop. I want you to create a show. This is an announcement of revolution. The message is clear. I'll be seeing you very soon. Not if I see you first. We're bringing justice to the vigilante group known as the French 75. We are here to award Stephen Lockjaw with the Medal of Honor. You have to understand, Will, Me and Mom used to run around and do some real bad shit. They got hurt. Now they're coming after us. I'm sorry. I didn't ask for this. That's just how the cards were rolled out for me. It's not card. You don't roll cards. It's dice. Dad, what is wrong with you? You're right. Let's go. I got a total. Whoa, what's going on? I need a weapon, man. All you got is goddamn nunchucks here. You know where I can get a gun? only to protect you from all your mom's stuff and all my stuff, even though I know that's impossible. This is the end of the line. Not for you. Whoa, who's this? Oh, they're just my friends. Now, is that a he or a she or a they? It's not that hard. They, them. Okay, I just want to be polite. Keep running, jumping to aqueducts, fire hydrants and hazardous smoke alarms on the back of us. But mama, don't cry for me, rap for me, trap for me, live for me, breathe for me, sing for me. Yo, say it. Hey it, baby. Love you, Bob. Love you too. You know what freedom is? No fear. Just like Tom Cruise. Bueno, pues aquí está un poquito de este tráiler de esta película, que para los que veo que ya tenemos algunas personas que nos están viendo, saludos a todos. Pues por acá estamos su servidor Rodrigo Contreras y Edgar Bernal, y pues la idea es
el día de hoy el día de hoy de Una batalla tras otra, esta película que seguramente ya habrán visto algún meme, ¿no? Yo creo que ya todos han visto algún meme de DiCaprio o de alguno de los personajes, que los voy a mencionar así de entrada para que pues los vayamos ubicando, ¿no? El protagonista es Leonardo DiCaprio, que hace un papel que se llama su personaje Bob Ferguson, que es un guerrillero, ¿no? Un guerrillero experto en bombas, que lo vemos transitar desde muy joven, ¿no? Cuando está en su época de mayor rebeldía. Ajá. Creo que se queda en esa etapa, ¿no? No sé qué opinas de ese personaje, Edgar. Bueno, conforme va avanzando la película, o sea, sí, al principio era como, o sea, etapa más, no sé si rebelde, o creo que la parte de ese personaje era como su boom, ¿no? Y literalmente él se dedicaba a hacer bombas, ¿no? Todo lo que era la cuestión explosiva, ¿no? No se habla mucho de su historia, ¿no? O sea, de por qué llegan ahí, sino simplemente es como, pues ya están ahí en el movimiento de revolucionarios, ¿no? 75 creo que se llama, ¿no? Entonces, está padre el cómo van ellos interactuando en esa película. Cómo se relaciona él con la protagonista, en este caso su pareja, ¿no? Que es como la líder primero del grupo, ¿no? O sea, sí está interesante ahí. A lo mejor me adelanto, pero esta película está interesante vista considero, de varias perspectivas, porque uno, nos podríamos enfocar en la relación padre e hija, ¿no? Que ahorita es parte de la película. El rol de la mujer que tiene la pareja, no recuerdo su nombre del personaje, de la esposa. Que es Willa Ferguson. Ándale, de ella, porque precisamente al principio es como hasta cierto punto como líder en el movimiento, pero ya al final, por lo que va sucediendo en la película, termina siendo tratada, digo, la reputación de ella como mala, ¿no? Que es lo que le hacen ver a la hija. Pero, por ejemplo, ahí también nos podríamos enfocar en, bueno, ¿qué tanto señalamiento tiene una mujer, ¿no? Por actuar de una u de otra manera, y lo fuerte que puedes llegar a ser hacia con ella, ¿no? Ese tipo de trato, porque al final del día ella logra un cierto trato, ¿no? Con las autoridades americanas para salvar su pellejo, literalmente, ¿no? Y pues en ello va su hija y precisamente Bob, el personaje de Leonardo DiCaprio, ¿no? Pero eso él no lo sabe, ¿no? Entonces digamos que ellos se quedaron con una idea, con una imagen de la mamá, y hasta el final que yo, por lo que entendí, o sea, ella se escapa, pero ya no supieron si vivió o murió, ¿no? Eso es lo que yo entendí. Claro. O sea, nada más se quedan con esa parte. Sí. Pero sí está interesante. Por el otro lado, podremos hablar de los temas tanto de los revolucionarios, ¿no? Que pueden ser por muchos años, y me sorprende cómo se supone de tener ciertos códigos y memorizárselos, y llega un momento que Leonardo DiCaprio necesita la ayuda y no le dan la ayuda porque no se sabe la contraseña, ¿no? Es un poco curioso, pero bueno, así se manejan, ¿no? Otro tema también, creo que también importante, la parte de, llamémoslo así, la parte de los blancos, ¿no? Creo que se llamaban, ¿qué? ¿Grupo de Navidad? Ah, sí, no recuerdo el nombre. Sí, estos cuates que son como estos, rubios, ¿no? Supremacistas, que la idea de ellos justamente es tratar de, pues es un grupo tan cerrado que no permiten que en él haya alguien que no sea blanco, que tenga relación con alguien que no sea blanco. Ese también es un tema súper interesante, ¿no? Sí, el racismo, ¿no? Racismo, claro.
Claro, A claro. mí me hizo pensar mucho en este grupo de los Ku Klux Klan, ¿no? Ujú, Que para pertenecer tienes que ser blanco y toda esta historia blanca, eh, que creo que también tiene un punto de conversión la película, porque parte de la historia de este militar ujú, radica en ello, ¿no? En ese ujú, punto en donde él quiere desaparecer esa pista y pues termina eh, engañando, ¿no? A los que lo entrevistan según, pero ujú. esto surge, ¿no? Y que por eso se da toda esta travesía ahí con la hija de Leonardo DiCaprio. ¿Sí? Claro, claro, fíjate que de él hay un tema que de este personaje de Bob Ferguson, con su esposa, o sea, empiezan, yo creo que, pues no sé, en sus años veintitantos, ¿no? Que es experto en explosivos, su chica, bueno, Willa, pues ambos son rebeldes, hay algunas tomas muy interesantes, ¿no? Ella embarazada, Uh-huh. haciendo pruebas De de los puntería, rifles. metralleta, ¿no? Y tirando hacia todos y con la panza así de fuera. Y algo que a mí me parece muy interesante es cómo de pronto, pues sí, van a ser su bebé y cómo cambia el rol un poquito de los dos personajes, de dos, pues, revolucionarios que supuestamente no les interesa nada, y a este Bob, en cuanto nace su bebé, pues se convierte, se transforma, ¿no? Bueno, no tanto, pero pues al menos sí se ocupa de su bebé, ¿no? Y como Willa no, de hecho es como, no, yo quiero seguir siendo. Y eso creo que es un tema interesante y que a lo mejor en nuestra sociedad no es necesariamente muy bien visto, ¿no? Si no es que mal visto, es hasta juzgado, ¿no? O sea, como que vemos que una mamá tiene que dedicarse al 100%, ¿no? A esta parte del cuidado de los niños y ya tiene que renunciar a todo. Y ella hace lo opuesto, ¿no? O sea, entonces creo que hay una doble cosa y doble tema interesante con ella de que no solamente no se ocupa, sino que ella dice, yo soy, la revolución es lo más importante y la rebeldía, ¿no? Y ya experto en bombas y en explosivos que dice, no, pues no es cierto, o sea, primero nuestra hija, ahora. Entonces eso Pero creo que es fíjate muy... que ahí es exactamente el tema que creo que es, desde mi perspectiva, muy relevante, ¿no? O sea, si hablamos desde la familia, Ujú, eh, esta pareja se da, sí, desde el ámbito que te gusta profesional, eh, que es a lo que ellos se dedican, ¿no? Pero como precisamente yo creo que si el personaje de Leonardo DiCaprio hubiese sido el que lo capturan y él hace el ujú, acuerdo y hace como que se va ujú, o desaparece, quedaría hasta cierto punto como un héroe, ¿no? Porque entonces como ujú, no habló del grupo y no dio más detalles, pues quedaría como héroe. Pero en este caso, como fue mujer y negra, ¿no? Y perdón la ujú, expresión, o afroamericana, eh, se le tacha desde el grupo, o sea, desde el mismo grupo, y que varias de ellas eran mujeres, se le ujú, tacha, ahí en la película le ponen que es como una rata, ¿no? O sea, como ujú, que huye, se escabulle y no da la cara, ¿no? Que ujú. esto ya está prácticamente al final de la película, donde está con las monjas, la hija de Bob, es donde le dice, ¿no? Pues aparte de la historia que ellos conocieron o con lo que ellos se quedaron, ¿no? Ujú, ujú, Pero, ¿qué hubiese sucedido si se enteran de lo que ella tuvo que hacer, que fue sacrificarse, porque tuvo que renunciar a muchas cosas para entonces poder salvar a la hija y poder salvar a Bob, ¿no? claro, claro, Pero, o claro. sea, sí es, considero que es algo que se juzga mucho, ¿no? El Ujú, hecho de que la mamá haga cosas por ella, por su familia, y que no cumpla con los roles que se supone socialmente están establecidos, ¿no? claro. Que debería de cuidar, etc. Oye, y por cierto, eso tratando de llevarlo a lo cotidiano y ya temas más, pues sí, cotidianos, ¿no? ¿Qué tan común es hoy eso? Qué tan común es que, pues en nuestra sociedad cotidiana, de pronto veamos a un papá que se tiene que ir a trabajar y hágalo
o sea, aparentemente haga lo correcto cuando se va a trabajar, pero cuando la mamá se va a trabajar y ocurre lo opuesto, cómo se ve en la actualidad, ¿no? O sea, también creo que eso representa en la actualidad cada vez menos, ¿no? Porque ya vemos, ahora es muy común el rol de la mamá que sigue siendo profesionista, por ejemplo, ¿no? Y que asume los dos roles pues, con doble chamba, ¿no? Porque no deja de hacer el otro normalmente. Es un poco más común, más no quiere decir que sea más aceptado, ¿no? Uh-huh. Porque al final del día sigue habiendo estas críticas o este juzgamiento hacia las mujeres, ¿no? Desde las mismas mujeres, desde los mismos hombres, haciendo este juzgamiento, ¿no? Poniendo el ejemplo de Willa, ¿no? En la película, ella no se sentía con ese amor, con esa pasión para cuidar a su hija, ¿no? Que uh-huh. Sí lo hacía, pero no desde lo que socialmente está establecido, ¿no? Que se quedara en casa, que la cuidara, que la arrullara, que bla. O sea, ella no estaba en esa onda, o sea, ella no le nacía, ella prefería seguir hasta cierto punto con su trabajo, ¿no? Claro. Y fue una parte también ahí que hubo con Bob, en donde no compartían esa idea, ese pensar, ¿no? Y que generó hasta cierto punto choque, ¿no? Porque Bob fue el quien más se quedaba más con la niña, etc. Era quien a veces hasta se quedaba más en la noche, ¿no? Porque ella estaba en otro plan, en otra actitud, en otro deseo, ¿no? Claro. Pero socialmente, o sea, llevándolo a la realidad, sigue siendo muy juzgado, ¿no? El hecho de que la mamá tenga un trabajo, que sea la proveedora, el que no necesariamente esté en casa cuidando a los hijos, sigue siendo muy, muy juzgado, ¿no? Y que desafortunadamente no se le da el crédito que debe tener, porque al final del día también hacen mucho trabajo y que también tienen mucha pasión por hacer algo fuera y que no necesariamente tiene que ser el que tener hijos ya tenga que ser específicamente cuidado de la mamá, ¿no? O sea, creo que ahí es un tema muy, muy grande en el sentido de todas las esferas que esto puede tener y tocar, pero sí, creo que por eso te decía al principio, la película abarca muchos temas, ¿no? Desde el racismo, clasismo, esta parte de la militarización, que hoy lo vemos también en lo que acaba de suceder en Venezuela, ¿no? Esta invasión y todo este rollo, la supremacía blanca, o sea, la verdad es que es una película que tiene muchos temas, pero hablando en específico de la pareja o de Bob, pues sí, ¿no? Se le ve mal a Willa por haber hecho su fuga, pero, o sea, ellos se quedaron con una parte de la historia, no vieron toda la historia, ¿no? O sea, digamos que ella se sacrificó por el grupo, ¿no? Por los revolucionarios, pero eso ellos no lo supieron, ¿no? Claro. Fíjate que creo que algo de lo interesante de esta película es que yo la veo en 3 partes que parecen 3 películas distintas, ¿no? Como que este primer bloque, que es, pues como todo el planteamiento de la historia donde nos cuentan, pues sí, cómo son este grupo revolucionario, que son completamente radicales, que lo mismo pueden ir a liberar latinos presos, que eso, pues, lo vemos tan cercano, ¿no? Como que es muy cotidiano en Estados Unidos. Pero también pueden ir a asaltar un banco, ¿no? O sea, así de radicales son, y eso es como un bloque. Después hay un bloque que ya es muchos años adelante, por ahí, si no mal recuerdo, son 16 años adelante, ¿no? Donde ya vemos qué pasa con todos estos personajes años después, ¿no? Y vemos, bueno, quien ya no vuelve a aparecer es justamente Mila, ¿no? Mila ya desaparece, vemos a un Bob
que ahora es un padre de familia, que parece que ya se le olvidó todo, ya es donde hay una parte pues muy divertida, ¿no? Este tema de que supuestamente estos grupos rebeldes que tienen pues sus códigos, pues en las películas siempre se lo saben de memoria, ¿no? Y aquí este cuate ya olvidó todo y aún así se enoja y le reclama y dice, pues es que yo me drogo, por eso se me olvida, ¿no? Toda esa parte es bastante, es muy, muy divertida y vemos pues un montón de personajes que empiezan a aparecer diferentes, ¿no? Una de ellas es la hija, que bueno, cómo es la hija de un revolucionario, en qué contexto vive. Vemos a este policía, al personaje de Sean Penn, Colonel Steren, que es un tipo, pues, nefasto, por donde lo podamos observar, él aparece desde el principio, ¿no? Lo vemos en algunas tomas, ¿no? De que es sometido por Willa y de pronto él, pues, le gusta y casi no la detiene en un principio. No, porque se enamora. Porque se enamora. Considero que hasta se obsesiona, ¿no? Y se obsesiona, ¿no? La va a seguir con los binoculares. O sea, dejó que hiciera varios asaltos y todo este rollo, o sea, él sabiendo todo eso y observándola precisamente, ¿no? Claro. Y esta es yo creo que es la parte central de la historia es esta como él va a buscar a Ferguson, ¿no? Y a su hija, ahí descubre que sí, podría ser su hija también, entonces ahí hay un triángulo amoroso interesante, ¿no? De que al final es un tipo racista, entre comillas, porque quiere pertenecer a un grupo, pues hay un grupo de supremacista, ¿no? Pero, o sea, en ese momento hay como una persecución, ¿no? Y esa ya es una película diferente, es una película muy rápida, ¿no? Va escapando Ferguson con una forma muy rara, ¿no? Todo el tiempo va con su bata roja, que a mí me recuerda a Jack Nicholson en una película que se llama Los Infiltrados, con unos lentes muy grandes, todo el tiempo cometiendo errores. Creo que esa parte es un tanto sátira, ¿no? Medio divertida. Y aparece otro personaje que me parece muy bueno, que es representado por Benicio del Toro, que es el sensei, que es el maestro de karate, ¿no? O no sé, algún arte marcial, de la hija de Ferguson, ¿no? Y vemos otra parte de este tema del impacto que tiene la persecución hacia los migrantes en Estados Unidos, y prácticamente para el ejército el decir vamos por migrantes justifica cualquier acción de represión, de violencia, de ataque, de todo, ¿no? O sea, internamente es, oye, ¿para qué van para allá? Ah, es que hay muchos migrantes. Ah, perfecto, agarra helicópteros, agarra armas, métete a escuelas, haz lo que quieras siempre que vayas. Siempre que haya la justificación, ¿no? Exactamente. Y eso me parece terriblemente actual, ¿no? O sea, lo estamos viendo en las noticias y por eso me parece muy, muy polémico el que haya decidido un director en la industria de Estados Unidos meterse a este tema, viendo lo actual que es, ¿no? Que pues, vemos amenazas de Estados Unidos todos los días de, sí, pues vamos a entrar a un territorio que no es nuestro y que, y que está justificado, ¿no? Bueno, es que hay, ahorita como lo mencionabas, que son como 2-3 bloques en el tipo de película. Sí, la primera es como esta parte de la pasión de la pareja, ¿no? Y toda la dinámica. Y luego viene el bloque donde aparece otra vez Bob con su bata, ¿no? Todo el tiempo, toda la película. Como papá, ¿no? Claro. Y que si lo vemos dices, híjole, bueno, o sea, sin redes de apoyo, porque se supone que no le podías hablar a nadie, ¿no? Con este secretismo, con este aislamiento, porque hasta, de hecho, en donde vivía, era así como en la nada, ¿no? Ahí inmerso en el bosque de no sé dónde, con una hija que, o sea, la tuvo que educar desde bebé, ¿no? O sea, creo que todavía la niña tomaba a Mila y todo este rollo, es cuando
los empiezan a buscar, estos escapan, ¿no? Y pues ya llega a una adolescencia, ¿no? Y según él tenía entendido que no iba a ella a tener un celular, él no le permitía tener celular, y ya hasta después se entera que sí tenía un celular, ¿no? También ahí habla un poco de la rebeldía de los adolescentes, ¿no? O sea, quienes son papás de adolescentes, bueno, pues entenderán que la cuestión de la rebeldía en la adolescencia es el pan de cada día, ¿no? Pero creo que si vemos al Bob de la primera parte y luego vemos al Bob ya como papá, o sea, él hizo su red de apoyo a su saber y entender, porque ni siquiera se acercó con los revolucionarios, ¿no? Todo el tiempo estuvo alejado, hizo su amigo el sensei, sí, es de karate, ¿no? Y cómo le va ayudando. A mí también algo que me impresiona, digo, sé que es una actuación, cuando Benicio del Toro está actuando, pero en ningún momento se exalta, o sea, en ningún momento se pierde aun cuando ya está la persecución, o sea, él no se sale de esa parte como muy tranquila, como de muy centrado, ¿no? Hasta de hecho le pide a Bob que regrese a él. Esa parte es como hasta cierto punto sí divertida, pero o sea, también te habla, creo que del personaje que quería interpretar, ¿no? Que era como esta parte de la guía, ¿no? Claro. Está rescatando migrantes, todo eso. O sea, pues creo que sí tienes que tener mucho temple, ¿no? Y él lo mostró ahí en en su papel, que hasta de hecho al final cuando lo agarra la patrulla, ¿no? Se baja y ya está, bueno, he visto ahí algunas críticas que han hecho sobre el baile que hace en el sentido de pues, lo que se enfrentan los migrantes día con día, ¿no? Desafortunadamente, y no solamente mexicanos, sino creo que cualquier migrante en cualquier país puede llegar a padecer y sufrir eso, ¿no? Entonces, claro. Sí, también ese personaje también me gustó mucho, como muy paternal, ¿no? Porque hasta con Bob se así como muy paternal, como muy a cuidarlo, ¿no? Con toda la gente, creo que reflejaron mucho la cultura latina en el sentido de todos los que vivían con él, ¿no? Que si el abuelito, que la tía, que los sobrinos, ¿no? Eran bastantes personas, pero sí, creo que, ahorita lo mencionabas, el reconocerle al director, atreverse a tocar esos temas, o sea, tan actuales, tan delicados, en el sentido de que pues, ahorita con Estados Unidos la situación está delicada, no solamente hacia con México, sino hacia con cualquier país y en el interior. O sea, creo que también es una cuestión de reconocer. Y aquí la pregunta que yo haría es, o sea, ¿qué sensaciones les dejó la película? Digo, todavía no hablamos del final, pero ¿qué sensaciones les dejó el ir viendo ciertos temas, ciertas temáticas, que creo que, o me atrevería a decir que a cualquiera le toca una cierta fibra, ¿no? Claro. Tenemos familiares migrantes o que han sido abusados por la autoridad o que han sido padres, que han sido madres, o sea, y que es como una mezcla de muchos temas. Claro, sí, claro, y aprovecho esto para que los que nos están viendo, pues si tienen algún comentario, son bienvenidos, aquí los leemos y pues los comentamos, ¿no? Cualquier comentario, aquí estamos en vivo, para quien está integrando, recuerden, pues estamos con Edgar Bernal y su servidor Rodrigo Contreras, hablando de Una batalla tras otra, desde el punto de vista de analizar qué pasó en la historia, de qué trata, y pues también entender un poco los temas que hay detrás de la película, y como dice Edgar, estas sensaciones que nos fueron generando temas tan actuales y tan delicados. Yo creo que todos hemos sido un migrante o tenemos un familiar, ¿no? Migrante que está viviendo esta situación. Y ahora que mencionabas el temple que tiene
el personaje del sensei que representa a Benicio del Toro, pues también yo tengo la duda, ¿qué tan fácil es llegar a ese temple? Porque los están persiguiendo, ¿no? O sea, él tiene una disciplina de, pues sí, de practicar un deporte. Y, o sea, yo creo que la mayoría entraríamos en el estrés del personaje de Bob Ferguson, que su hija está en peligro, no se acuerda de la contraseña, creo que nunca deja de fumar, ¿no? O sea, siempre está así como... Está en ansiedad. Tiene este tema de ansiedad. Y de pronto vemos al otro que le tiran sus cortinas, ¿no? Y, perdón, ya tiré tus cortinas, y él está siempre con la tranquilidad, ¿no? Incluso va a recogerlo después y le lleva hasta una cerveza, ¿no? Y todo el tiempo está así en paz. ¿Qué tan fácil es llegar a esos estados de tranquilidad? O sea, si es real, o sea, si puede alguien tener esa tranquilidad, o qué pasa con ese personaje. Creo que para llegar a esos niveles deberías de tener mucho entrenamiento en lo personal, ¿no? Ahorita que lo mencionas, yo regularmente les comparto a mis consultantes, ¿no? O sea, no podemos hacer un ejercicio en la crisis, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, si les dejas respiración o ejercicios de respiración, yo siempre les recomiendo, o sea, hazlo antes, en el sentido de estarlo practicando. Okay. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento, tu cuerpo va a saber qué hacer. Okay. Es como muchas tareas. O sea, si tú no la haces y llegas al día del examen, pues probablemente no lo sepas contestar. Tendrás alguna idea, pero no lo sabes. A diferencia cuando lo estás practica y practica, entonces llega un momento en que se te facilita, ¿no? Entonces, creo que es parte de mucha práctica, ¿no? No recuerdo si dieron o no el dato ahí en la película de cuántos años llevaba como sensei Benicio del Toro, ¿no? Pero yo, por lo que entendí, o sea, la hija de Bob estuvo con él muchos años, ¿no? O sea, desde pequeña, porque se supone que tiene fotos desde pequeña, ¿no? Entonces, eso me hace pensar que ya llevaba al menos 15 años como entrenador, ¿no? Como sensei. Claro. Sí, no sé si se puede llegar a ese grado que muestran en la película, ¿no? Pero creo que es mucho de práctica, ¿no? El aprender a respirar, el saber que hay ciertas situaciones que se tienen que ir resolviendo más que preocuparse, ¿no? Pero ahorita que mencionabas, o sea, no sé cómo un papá estar en esta situación de saber que ya raptaron a tu hija o que no sabes si está a salvo, no te acuerdas de la contraseña para que te puedan dar el dato de punto de reunión, y pues obviamente que llega a ese momento el personaje de Leonardo DiCaprio, ¿no? A decir, maldita sea, dame la dirección, ¿no? O sea, he estado con ustedes mucho tiempo y ahorita no lo recuerdo, pero dame la dirección. Entonces, de hecho, había una forma de que le pasaran como a su supervisor de quien estaba contestando el teléfono, ¿no? Y ahí hubo una cuestión cómica, ¿no? En donde dice, pues es un héroe del movimiento, ¿no? ¿Cómo se te ocurre hacerle eso? Pero el otro está siguiendo los protocolos, ¿no? O sea, son ahí situaciones que es entendibles, pero fíjate, en esta parte, como hacia el final de la película, Leonardo DiCaprio nunca deja de buscar. O sea, siempre estuvo pues en búsqueda ¿no? de encontrar a su hija, lo logra, llega un momento en que no sabe si agarrar el camino hacia la derecha, hacia la izquierda, toma uno, y bueno, ya más adelante se da cuenta que no es, se regresa, pero por un lado esta parte de, poniendo el ejemplo del personaje del sensei, ¿no? Muy, muy tranquilo, muy sereno. Por el otro lado, Leonardo DiCaprio sí, desde que llegan los militares a su casa, ¿no? Desde ahí todo el tiempo estuvo agitado, ¿no? O sea, todo el tiempo agitado. En un momento fue como tener algún tipo de calma. Cuando lo capturan en esta redada, ¿no? Que digo, ahí también tocando otro tema que creo que suele pasar en las manifestaciones,
se están manifestando y entonces el militar para poder intervenir y poder agredir, manda a otros militares como si fueran parte de la protesta y entonces irrumpen todo y ya todos empiezan a correr, ¿no? Digamos que la dispersan. Entonces, en ese movimiento de andar corriendo y todo, que se cae Leonardo DiCaprio, como lo hacen ver, ¿no? Como de 2 pisos o más, creo. Y ahí lo capturan, ¿no? Pero no saben que lo habían capturado. O sea, el militar no se da cuenta de que lo habían capturado, ¿no? Más bien fue la policía que lo captura, y ahí lo rescatan. Y es bien curioso como, o sea, uno pensando que ya pues, lo iban a tener ahí, etc., cómo lo rescata el sensei con los contactos, con la red que él ya tenía, ¿no? Que precisamente, pues te habla también de otro tema, ¿no? En este sentido que cuando hablamos de red de apoyo, o yo cuando comparto la cuestión de redes de apoyo, no solo se trata de hablar o de decir, es mi amigo, es mi primo, es mi familiar, ¿no? Mi red de apoyo. No, o sea, la red de apoyo es precisamente de algo, de alguien en quien te puedas apoyar, ¿no? Una institución puede ser una red de apoyo, el servicio de salud es una red de apoyo, el servicio financiero es una red de apoyo, ¿no? O sea, no es en específico que tenga que ser hoy los jóvenes le llaman como muy tu íntimo, ¿no? O sea, no, o sea, al final del día, hasta la persona que ves muy poco, ¿no? O que te llegas a cruzar en la calle, podría llegar a ser tu red de apoyo, ¿no? O sea, saber utilizar tus recursos es una forma de generar redes de apoyo, que eso es lo que hace Benicio del Toro en su red ahí, que tenía contactos en un lugar y en otro, y llévalos para acá y llévalos para allá. O sea, esa es una forma de las redes de apoyo, ¿no? Ok, ahora, este concepto de red de apoyo también esto es pregunta, es una forma de que hay veces que cuando tenemos algún problema pensamos que estamos solos, ¿no? O nos vemos solos, y entonces es, bueno, empezar a construir esta red que pueden ser desde teléfonos a quien pueda yo hablar por instituciones, hasta vecinos, compañeros, ¿no? Sí, estoy correcto. Sí, exactamente, ¿no? En algún momento le puse un ejemplo a una persona. Vamos a suponer que vives en una colonia complicada, ¿no? De estas llamadas puntos rojos, ¿no? Le digo, imagínate que tú conoces o identificas a la persona que es como ahí, coloquialmente se le llama como quien mueve ahí el barrio, ¿no? La colonia. ¿Qué pasaría si tú lo saludas? O sea, así nada más de lejos, ¿no? ¿Qué onda? Le digo, ¿qué pasaría? Y muchos o a veces me responden así como, no, pues yo no lo saludaría, ¿no? Le digo, bueno, pues yo sí lo saludaría, ¿no? Al menos de lejos. Porque eso reduce la probabilidad de que me hagan algo. Digo, no es mi amistad, no es mi íntimo, no es mi cuate, digo, basta con saludarlo. Y eso él hace que te identifique que eres del lugar, ¿no? Y hasta cierto punto estamos generando una red de apoyo, porque la red de apoyo también no solamente es una cuestión de emergencia, sino también hay que buscar una cuestión de prevención. Y esa parte a veces nos cuesta trabajo como identificarlo, ¿no? O sea, si yo ahorita te digo, si te pones grave, ¿a qué hospital te tendrían que llevar? Pues ni idea. Es una buena pregunta, nunca lo había pensado. Entonces, imagínate, vamos a suponer, te encuentras en tu casa y al menos debes saber, bueno, tengo el hospital del IMSS aquí a 10 minutos, ¿no? Claro. O tengo el de la Secretaría de Salud, o tengo el particular, etc., ¿no? O sea, al final del día, en su momento decidirán o decidirás a qué hospital vas, pero el saber y el conocer qué es lo que está a tu alrededor o de cuál puedes disponer, esa es una forma de tener una red de apoyo o de saber de tu red de apoyo, ¿no? Claro. Pero muchas veces nada más nos centramos en que la red de apoyo debe de ser la persona de confianza o la persona que es más íntima o mi hermano, ¿no? O sea, la red de apoyo es tan grande como tú la quieras hacer.
que obviamente se va haciendo por círculos, ¿no? En el sentido de, sí, hay personas mucho más cercanas, que pues, son más íntimas y que a lo mejor con ellos te acercas para una situación que para ti puede ser más importante y que no sea como tan... que la puedes expresar a cualquier persona, ¿no? Pues sí, hay ciertas personas con quien te puedes acercar, ¿no? Claro. Pero eso no limita a que te puedas acercar con alguien más para otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, como el caso que yo les pongo del ejemplo, ¿no? Bueno, si tú conoces al malandro de la calle, ¿no? Pues, ¿qué sucedería, ¿no? O es más, imagínate que vienes de otro lugar y te quieren asaltar. Yo sí iría a donde regularmente están, pues, para ver si te ayudan, ¿no? O conocen o algo, ¿no? O sea, Claro. esa es una forma de saber de tu red de apoyo. Claro. Fíjate que hablando de ese concepto, o sea, viéndolo desde el punto de vista de Bob Ferguson, que él está pues aislado completamente, solamente tiene, pues al parecer su único cercano es este sensei, pero qué buen punto de referencia, porque este sensei, él tiene la red de apoyo más grande dentro tiene un montón de personas, tiene un lugar muy grande, tiene contactos por todos lados, tiene incluso su última escena, que es divertidísima y que yo no entendía muy bien, cuando de pronto van escapando de la policía, lleva unas cervezas, de pronto lo avientan, ¿no? Por la ventana, la policía lo detiene y le dice, ¿qué aventaste? No, pues era basura, ¿no? ¿Y qué tanto has bebido? Y entonces él me parece increíble, ¿no? Esta escena me he encontrado por ahí reviews que incluso han entrevistado al mismo actor y creo que por ahí hay unas frasecitas que improvisa donde le preguntan, bueno, ¿y qué tanto tomaste? Y dice, la psicología del personaje es que no podía mentir. O sea, no podía yo decir, no he tomado, porque yo soy una persona íntegra, relajada, pero que tampoco miente. Y entonces fue como, ¿has tomado? Y contesta así como, un poquito. Me tomé unas cuantas, ¿no? A ver, pues, demuéstranos, y creo que se pone a bailar, ¿no? O sea, toda esa escena es, bueno, lo que yo entiendo, ¿no? Que estuve pensando mucho tiempo en esa escena fue, pues, se sacrifica porque él sabe que pues le van a poner una multa por conducir tomado, que no es tan grave como si detienen a un revolucionario prófugo que posiblemente lo asesinen a él y a su hija, ¿no? Entonces, o sea, hay mucho en juego y él reacciona de manera, pues, muy solidaria, ¿no? Con su compañero, o amigo, ¿no? Entonces, hasta el último momento, sensei, pues, es un héroe, ¿no? O sea, está ayudando, está sacrificando mucho, y aparte muy divertido, porque sin perder su seriedad y su temple, se pone a bailar para demostrar que no tomó. Y justamente esta parte es ya el tercer bloque de la película, ¿no? Donde ya se vuelve, pues, una cosa rarísima, ¿no? Hay mucha acción, ¿no? Hay una parte que yo nunca había visto este nivel de suspenso en estos como dunas que se van haciendo en la carretera, ¿no? Sí. Que no se ve nada y entonces de pronto ponen una música que todo el tiempo está así como poniéndote estresado y no sabes qué va a pasar, y vemos la niña que es, al final de cuentas, pues muy inteligente, porque no, quizás es una mezcla de los dos padres que tiene esta niña, pues es el revolucionario explosivo, pero también es el sensei, ¿no? Que lleva años con el sensei, entonces debe tener un temple como el de él y un poco de esta serenidad para reaccionar, y también lo explosivo del papá, ¿no? Que son como casi podríamos decir que la formaron ellos dos. ¿Qué otra cosa recuerdas de esta parte final que... Pues es que si lo pones en ese sentido, en esa perspectiva, hasta cierto punto ella no tuvo un referente femenino, ¿no? Solamente referentes masculinos, en este caso Bob, que es el papá, y el sensei, ¿no? Y creo que también por eso la chica, ¿no? Porque no hubo esa figura femenina que la acompañara, que le dijera, ¿no? Parte de la historia también cuenta
trabajo, pues, ¿no? Porque la niña era afroamericana, ¿no? Su cabello muy, muy, muy rizado. Él o sea, se destaca por no saberse peinar, ¿no? Entonces, eso también lo llevan ahí en esa parte del cuidado, ¿no? Creo que también esa parte se toca en la película de lo importante o la importancia, ¿no? De lo que hay tanto de la parte masculina como la parte femenina, que en ambos roles aportan, ¿no? Si al final de la película, yo honestamente pensé que no le iba a librar la chica, ¿no? Porque total la termina capturando el capitán ahí en el convento, ¿no? Que ese es otro tema, considero, que se puede tomar. Unas monjas revolucionarias, ¿no? No es nuevo ni es que sea así, pero, o sea, el mensaje en conflictos políticos, pero por el otro lado es casualmente las monjas eran afroamericanas y sabían disparar y todo este rollo, ¿no? Aunque eran pocas, ¿no? Hay también algo interesante, ¿no? Que eran como muy, muy poquitas las monjas. Que ahí llega esta chica y cómo comienza a saber un poco de la historia de la mamá, desde la versión de ella, ¿no? Desde la versión que se quedaron. Y eso le genera también como mucha curiosidad a la chica. O sea, ¿realmente fue así o qué sucedió, ¿no? O sea, porque hay una gran parte de la historia que ella no sabe, ¿no? Pero, pues al final del día ella no se pierde de esa idea de en algún momento como tener contacto, ¿no? Y que, no sé, según yo, nunca hubo una señal de que en algún momento la fuera a ver, ¿no? Pero ella como que también tenía esta como ilusión, una fantasía de que en algún momento encontrarse con su mamá, ¿no? Porque hasta cierto punto en la película como que te hacen pensar que va a haber un reencuentro, ¿no? Sí, Digo, claro. nunca lo hay, Claro. por quienes están viendo esto y no lo han visto. No hubo un reencuentro. Pero sí, o sea, es bien interesante esa parte. Enojo, bueno, me generó mucho enojo cuando la capturan, ¿no? Y el capitán, el teniente, es quien se hace el análisis de ADN y resulta que es su hija y aún así, o sea, dijo, pues, le iba a dar cuello, ¿no? Por pertenecer al grupo, de, bueno, estos, de la supremacía, ¿no? Entonces, sí, creo que es de las situaciones más fuertes o creo que la cuestión más fuerte de la película es al final, cuando la captura, la persecución, cuando se supone la van a matar a ella y resulta, creo que ahí, digo, es un personaje como muy corto o no sale mucho, que precisamente el que la captura, bueno, el que se la entrega el capitán y la lleva a este lugar, no sé qué es lo que le sucede, pero como que se apiada de ella, ¿no? Porque sabe lo que va a suceder. Entonces regresa a quererla rescatar y digo, termina muriendo ella y los que había ahí, ¿no? Pero es como... Ajá. Que sí, que ese personaje tiene, yo le veo dos cosas que podría ser, dos causas por las que lo podría ablandarse. Una de ellas es que, pues sí, pues la reconoce como una niña, ¿no? Y otra que él también es latino, ¿no? O sea, de sus rasgos se ve, no es o sea, no sé si nota también esta parte racial, ¿no? Del otro que la está atacando.
Y ahí te quiero preguntar sobre la necesidad que tiene este personaje de Sean Penn, del Colonel Steren, sobre esta necesidad de ser aceptado. Pero antes de que me contestes, quiero leer aquí un comentario que nos hace Violeta. Dice, y el manejo de emociones de su sensei cuando ella está en crisis, escapando y se prepara, oculta para disparar a su atacante. Siempre estuvo atento y podría decirse que nunca cruzó la línea de la frustración. Sí, gracias por tu comentario. Y sí, no, nunca se frustra este sensei, siempre está así completamente relajado. Sí. ¿No? Gracias está en la cuestión como muy estable, ¿no? Sí, creo que no llega a la cuestión de frustración, que es a lo que sí llega Leonardo DiCaprio, ¿no? Claro. En gran parte de la película. Así se encuentra él, porque no, que por eso no recuerda, además del consumo de sustancias, ¿no? Etc. Pero sí, lo importante de tener control de tus emociones, ¿no? Tú ahorita mencionabas, bueno, ¿se puede llegar a ese nivel? Considero que sí, pero es con mucha práctica, ¿no? Porque obviamente no es que llegamos de un día para otro a un nivel así, ¿no? Claro, claro. Y ibas a contar algo del sí, capitán. Sí. Este personaje que está completamente obsesionado con, pues con ser aceptado por este grupo. No sé si me sigan escuchando, creo que se perdió aquí la señal. ¿Sí me siguen escuchando? Creo que por aquí tenemos una pequeña falla técnica, creo que dejamos de ver a Edgar. Y bueno, no sé si en lo que se conecta, quizás por ahí le falló un poquito el internet. Bueno, estaba hablando sobre, para quien nos estén, ya está, listo, ya está por acá. No sé qué le pasó a mi computadora. Se apagó. Pero bueno, sí, ¿en qué nos quedamos? En lo del capitán, ¿no? Sí, esta necesidad de aceptación, ¿no? De entrar a un grupo tan cerrado, tan extremo, ¿no? ¿Qué hay detrás de alguien que tiene ese deseo de arriesgar su vida y hacer tantas cosas solo por ser aceptado? Híjole. Creo que va dependiendo. Bueno, ahí hay algo bien importante. Esta parte del el poder, ¿no? O sea, ese deseo de poder. Porque sí tenía él un poder en la cuestión de la milicia, pero el pertenecer a este grupo era como, hasta cierto punto, un poder ilimitado. Cuando a él lo entrevistan, hasta la postura que toma cuando va al hotel y todo como enorgullecido de lo que está haciendo, ¿no? O sea, creo que durante las escenas en cuando está haciendo su papel de militar o cuando está en los campamentos, etc., o sea, no se ve tal postura como cuando llega ahí, ¿no? O sea, es como si lo estuviera recibiendo el presidente de los Estados Unidos o algo, ¿no? Entonces, sí creo que esta parte, ¿no? Del deseo de poder, del deseo de pertenecer, además de sus ideas de supremacía, ¿no? Pues es una combinación
cañona, ¿no? Porque, pues, a lo que lleva, ¿no? De hecho, dentro de la película sí lo hablaron cuando se vuelven a reunir ya digamos, los de este grupo, sin él, que él ya estaba haciendo cosas como ya fuera de lugar, ¿no? O sea, como para su propio beneficio, ¿no? Entonces, esa parte es como, o sea, ya sí está bien que haya cierto poder, pero necesitamos que sea controlado, ¿no? Entonces fue por eso que mandaron a quien lo reclutó a acabar con él y termina muriendo y casualmente el capitán sobrevive, ¿no? Yo pensé que sí había muerto cuando le disparan en la carretera, ¿no? Pero termina sobreviviendo y bueno, ya el final estuvo también un poco fuerte, ¿no? El que lo asesinan en la oficina, pero sí, esa parte del deseo de poder, del deseo de pertenecer, em, creo que también hasta el punto del reconocimiento, ¿no? Ese punto también es como muy medular en esa parte de querer integrarse al grupo, ¿no? Entonces, sí, nos puede llevar a ciertas situaciones o a ciertas cosas que lo vemos también en cuestiones adolescentes, ¿no? O sea, esa parte es como muy de adolescente en el sentido de cuando somos adolescentes y tenemos esta necesidad y este deseo por pertenecer a algo, pues hacemos ciertas cosas, ¿no? Ciertas acciones que nos ponemos hasta nosotros mismos en riesgo, ¿no? O sea, no de en balde, hoy en día esto de los retos o los trending o cosas así que hacen en su mayoría jóvenes, ¿no? Por estar, llamémoslo así, digo, a mí me tocó todavía decir estábamos en la onda, ¿no? O estar a la moda, pero exactamente, es como esta parte de sentirte perteneciente a algo, ¿no? O sea, sí, es algo como bien relevante. Claro, incluso llega, ya lo vemos, esta escena donde reaparece, yo también imaginé que ya había muerto, y regresa con la cara desfigurada, ¿no? Y todavía intentando caminar derechito, todo victorioso. Y bueno, también ahí aprovechar para mencionar la gran actuación de Sean Penn, ¿no? Porque, o sea, entra en un personaje que se la crees completamente. Y, bueno, aprovecho, veo por aquí algunos nos mandan saludos, José Luis Morales, pues un saludo, José Luis, y también Azul Saori, que nos está por acá viendo. Gracias y por acompañarnos. Y si alguien más tiene comentarios, también bienvenidos. Y bueno, algunas, pues ya vamos cerrando. Para ir cerrando, me gustaría ir platicando sobre, pues, algunas conclusiones sobre esta película. En cuanto, pues, cosas que nos interesan aquí a nosotros, pues es toda la parte de la salud mental, nos interesa cómo se cuenta una historia en una película, qué nos llama la atención. Yo puedo mencionar un par y te cedo la palabra después, Edgar. Por ejemplo, a mí me parece una buena película porque todo el tiempo nos está sorprendiendo, ¿no? O sea, hasta el último segundo, lo que mencionábamos de este personaje villano, ¿no? Sean Penn, su personaje, no sabemos en qué va a acabar, ¿no? O sea, pensamos que ya va a acabar y nos lleva a otro lado y a otro lado, ¿no? O sea, siempre hay una sorpresa, ¿no? O sea, aparecen incluso 3 películas distintas de que se va moviendo y moviendo y moviendo. Creemos que va a pasar una cosa y siempre pasa otra. Otra cosa por la que me gusta esta película es por los cambios de emociones que hay. Te puede llevar a estarte riéndote en una situación de mucho estrés, ¿no? Entonces estás en medio del estrés de Bob Ferguson y de pronto te atacas de risa de que no se sabe una contraseña o que se cae, ¿no? Esa escena de la caída es un momento de mucho estrés y todos pues sueltan la carcajada cuando se cae en el árbol. Y aparte también hay creo que esas tomas juegan muy bien con el lenguaje audiovisual, porque vemos en un plano muy lejano, a los adolescentes que le dicen, guíenlo, y son los adolescentes que van hasta, creo que en patineta. Entonces ellos van de un brinco, pasan de un edificio a otro, y él ya no es el mismo de hace muchos años, ¿no? Entonces quizás al principio de la película lo hubiera logrado.
y ahí pues trata de hacer lo mismo, y pues da un brinco y se cae el árbol, ¿no? Muy ridículo, pero es como el verlo, su antes y después, ¿no? Ahí con el mismo lenguaje, entonces como que eso te está todo el tiempo llevando de un lugar a otro emocionalmente. Y ya una última, todos los personajes son muy complejos porque ninguno es bueno o es malo, ¿no? O sea, completamente, o sea, todos tienen algo que les hace ya ser atractivos, porque sí, tienen algo con lo que encajamos, pero algo que también los hace villanos, ¿no? O sea, no son buenos ni malos, cometen aciertos y errores, y creo que eso lo hace muy interesante porque ninguno, o sea, de alguna forma, pues todos estamos del lado de Bob Ferguson y de su hija, ¿no? Pero también que explotaba bombas, ¿no? Y mataba gente, o sea, tampoco es que haya sido un santo, ¿no? Y bueno, creo que eso hace que las historias sean muy interesantes cuando vemos personajes con estas dualidades que pues son como cualquier ser humano, ¿no? Y bueno, Edgar, no sé a ti qué tal ya, así, como algunas conclusiones de la historia o algo que como que quieras ir cerrando. Sí, fíjate que cuando vi la película, eh, yo esperaba como esta parte como de mucha acción, ¿no? O sea, como el título, ¿no? De una batalla tras otra, etc. Pero creo que el título, o yo lo interpreto así, una batalla tras otra no solamente es por irse enfrentando al capitán, ¿no? O por las situaciones con el capitán, sino desde la cuestión de la revolución, desde el tema de la migración, desde el tema de pareja, desde el tema de familia, eh, el reflejar a un padre, ¿no? Que está educando a una hija, podríamos ponerlo a la inversa, ¿no? Una mujer educando a una hija, todos los días a lo que se enfrentan, ¿no? Creo que ese es parte del título de la película, ¿no? A lo que te enfrentas todos los días, desde la situación en la que vives, ¿no? En la situación en la que te encuentras. Eh, Creo que cada personaje se le puede exprimir mucho, ¿no? En el sentido desde lo que se ve, lo que hace, desde... eh, ahorita que hablaba de Sean Penn, ¿no? Y su papel, o sea, sí, muy metido en el papel, pero también lo que representa, ¿no? O sea, esa firmeza, esa parte del ser militar, esa parte de el no detenerse, ¿no? Todo el tiempo estar insistiendo y estar buscando la parte del sensei, ¿no? O sea, el tiempo que aparece en escena es como todo el tiempo muy, muy estable, ¿no? Te habla de esa cuestión como ya hasta cierto punto maduro, ¿no? Eh, el Bob de Leonardo DiCaprio, un antes y un después, en el sentido de sí, hubo un momento como mucho de revolución, pero también otra parte en donde como padre le costaba mucho trabajo, ¿no? Por no tener esas herramientas para poder educar a su hija, eh, el hecho de que estuviera consumiendo marihuana mucho tiempo, ¿no? O sea, al final del día, pues también te hablan de un tema de adicciones, ¿no? ¿Qué es lo que también puede llegar a suceder? Pues que haya ciertas afectaciones, que no se pueda acordar de una contraseña, aun cuando estás en una cuestión de riesgo, ¿no? Eh, el papel de Willa, ¿no? En donde en la película lo ponen como, primero era hasta cierto punto líder del movimiento y después la ponen como si fuera la mala del cuento, ¿no? Pero como lo mencionábamos, o sea, se quedan con una parte, pero no supieron la otra parte de la historia, ¿no? Lo que ella tuvo que hacer, o etc., para salvar hasta cierto punto el movimiento. Eh, el hecho también de que ella decidiera no dedicarse al cuidado de su hija, ¿no? Creo que también es un tema muy relevante, pero pues, que digo, lo mencionabas hace rato, eh, actualmente y socialmente, pues cómo se vive, bueno, todavía seguimos pensando y creyendo en que a la mujer le toca ese tipo de papel o ese tipo de rol cuando la realidad es que no. Cuando decides tener hijos, pues exactamente, eh,
en este caso en la pareja, ¿no? Los dos deciden tenerlo y entonces los dos son responsables de, no es que a uno le toque una cosa y a otro otra, ¿no? Más bien es decidimos y entonces los dos actuamos, ¿no? Que obviamente se llegan a repartir ciertas tareas, etc., más no quiere decir que le toque a uno unas tareas y al otro otras, nada más por default, ¿no? Al contrario, porque es mucho de hablar en qué sí le toca o qué quiere hacer o qué no y a qué estamos dispuestos, ¿no? Pero sí, a mí en general me gustó mucho la película. Ahí espero que nos hagan recomendaciones de qué películas o qué series quieren que veamos. Apenas estoy terminando una serie, All Her Foe, algo así se llama la serie. Está en Prime. También está muy interesante, ¿no? No les voy a spoilear nada, está bastante interesante y tiene muchas situaciones, sí, desde la cuestión psicológica, ¿no? Ahí analizar perfiles psicológicos, etc. Está interesante, pero bueno, eso sería de mi parte. Perfecto, pues muchas gracias. Ya ahorita me acordé de un último punto que creo que es interesante. En muchos de los reviews que mencionaban que hacían los análisis que hacían muchos expertos a esta película, bueno, por cierto, dicen que está basado en una novela, ¿no? Que hay una novela, se llama, no recuerdo el nombre de la novela. El caso es que pero la forma en la que resumen esta historia era cómo personajes que durante los 60 estuvieron en conflictos, cómo esos conflictos, pues un poco, pues estar en una parte de protesta, ¿no? Y medio estar en este rol de guerrillero, cómo es participar en eso te persigue hasta tu edad adulta, ¿no? O sea, como las consecuencias que tiene lo que hiciste de joven en tu edad adulta, ¿no? Más o menos, o sea, están persiguiendo cosas que ya cometieron hace mucho y que pues ya los personajes ni se acuerdan a veces de lo que hicieron, o el caso de la hija que está asumiendo consecuencias de lo que hizo su mamá, ¿no? Por ejemplo, sus papás, o ella no tiene nada que ver ahí, y de pronto le están llegando las consecuencias de lo que hicieron sus papás hace, pues, 16, 17 años. Que eso también me parece como un poco interesante. Mira, por aquí, Vineland, de 1990, gracias, José Luis, nos está por acá leyendo, nos está viendo y nos dice el nombre de la novela. Vineland, de 1990. Gracias, José Luis, un saludo. Y bueno, dicen que lo que leí de esta novela es que está ambientada en Los Ángeles, en un pueblo ficticio, que pues hace referencia a los límites entre Estados Unidos y México. Y bueno, el autor, nos dice José Luis, es Thomas Pynchon, no sé cómo se pronuncia, Pynchon. Pero bueno, gracias por la referencia y bueno, interesante también este dato, ¿no? Sí. Sí, no, se agradece la información, ¿no? Porque yo también desconozco si era o no libro, pero estará interesante leer el libro, a ver qué tan apegado está la película al libro. Claro, sí, claro. Pues bueno, sí, como metáfora está bien. Ahorita lo que mencionabas, ¿no? Esta parte donde lo que haces en algún momento, pues, no sé si te persigue, pero al final del día te cobra facturas, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Muy bien. Pues bueno, solo para recordarles, pues a los que nos están viendo o que nos vean después, porque seguramente algunos lo verán algunas horas o días después, que bueno, este es un espacio donde hablaremos de cine, a lo mejor de series también, y cómo se relacionan con la psicología, ¿no? ¿Qué hay detrás de los personajes, de los perfiles y en general la historia y cómo afecta? Y también, pues, relacionarlo con lo que estamos viviendo, ¿no? Que creo que es lo que hace que una historia de pronto se escuche. A veces las historias o las películas son un pretexto para hablar de lo que nos interesa, ¿no? Y pues bueno, pues muchas gracias a todos los que nos siguieron. Gracias, Edgar. No, gracias a ti, y Rodrigo, pues, y
Sí, la invitación a todas las personas a que nos sigan viendo. Así es. Pues bueno, y cualquier duda que tengan, cualquier asesoría que en algún momento requieran, pues aquí por las redes de Grupo Psicología Integral o de MOD, pues aquí estamos a sus órdenes. Pues saludos a todos y buenas noches.